Antes que nada, quisiera agradecer al Señor por esta oportunidad tan especial que Él nos concede de poder glorificar su nombre, alabar su nombre todopoderoso para que este sábado sea un sábado especial. El tema que hoy voy a presentar se trata de algo que quizá muchas veces nunca lo hemos pensado. Nosotros vivimos en la era de la ciencia, de la cibernética, la era moderna. Y nosotros podemos creer que realmente vivimos en la era de luces. El tema que hemos titulado es Analfabetismo espiritual en el tiempo del fin. ¿Qué es el analfabetismo? Es la capacidad que uno no tiene de leer y de escribir. Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. El conocimiento se adquiere a través de la enseñanza oral de los padres a los hijos, pero también hay la otra forma de aprender, es de leer. Para no ser destruido por falta de conocimiento, tenemos que aprender a escuchar y aprender a leer. El analfabetismo lleva a la destrucción y lleva a la ignorancia completa. En el aspecto espiritual, esto es catastrófico. Un ignorante no puede saber muchas cosas. Y de una u otra forma nosotros somos analfabetos en muchas áreas. Puede tener disculpa todo ese tipo de ignorancia, pero menos en la parte espiritual, porque eso significa destrucción. Así que para compartir esta palabra, voy a pedir por asuntos de reverencia que ustedes inclinen el rostro y voy a pedir que el Señor dirija el mensaje de este sábado. Padre amantísimo, quiero agradecerte porque estamos delante de ti. Tú eres el único Dios soberano, dueño de nuestras vidas, dueño de la historia, dueño del conocimiento, dueño de la sabiduría que tú quieres compartir a través de la predicación de tu palabra y a través de leer lo que está revelado y que tenemos en nuestras manos. Para eso necesitamos la unción de tu Santo Espíritu, porque sin ella no seríamos capaces de transmitir, tampoco de leer y entender aquello que tú quieres compartir con nosotros. Rogamos una vez más la unción, no solo para el que predica, sino para aquellos que van a escuchar. En el nombre de Jesús, amén. Queridos amigos, la historia bíblica presenta una de las esclavitudes más conocidas a través de la historia bíblica. Una esclavitud que duró tantos siglos, tantos años, 400 años de esclavitud del pueblo de Israel en Egipto. ¿Cuál fue el resultado de esa esclavitud? El pueblo de Israel no conocía sus derechos, no sabía para dónde iban, ni de dónde venían, ni para qué estaban en ese momento. El pueblo de Israel lo único que sabía era obedecer a los capataces a plan de látigo, hacer todos los días ladrillos, construir pirámides, y eso era todo el futuro que ellos podían conocer. Por tanto, ellos no tenían fe, no tenían esperanza, pero un día el Señor presentó al quien sería el libertador de esa esclavitud. ¿Quién fue el hombre que Dios escogió? Moisés. Moisés fue escogido por Dios
Aunque fue preparado en la mejor universidad que conocía los saberes que la humanidad puede enseñar, en esa universidad podía conocer el arte militar, conocía la estadística, conocía cómo hacer guerra, conocía muchas cosas. Y él creía que siendo libertador podría utilizar todo ese conocimiento en liberar al pueblo de Israel, y ese conocimiento para Dios no tiene ningún valor. Y cuando él quiso liberar al pueblo de Israel en una discusión y en una pelea, resultó un fracaso porque mató al egipcio y fue un desastre esa misión de ser libertador, como muchas veces de nosotros hemos fracasado. Así que Dios le dijo: esa educación no me sirve, tú tienes que ir a aprender aquello que no había aprendido. Era un analfabeto en el aspecto espiritual, aunque conocía toda la ciencia egipcia, pero no estaba capacitado en los planes de salvación, como hoy día hay tantos jóvenes y hermanos que están en las mejores universidades, que tienen todo el conocimiento, que están expresados en los diplomas, pero que no conocen lo que es el desarrollo de la vida espiritual para cumplir una misión. Así que Moisés fue al desierto y para aprender, para ser alfabetizado por el Señor, fue al desierto 40 años. ¿Y cuál era el libro que el Señor le entregó a Moisés para que aprendiera? El libro más grande que cualquier ser humano tiene, la naturaleza. Y del Dios de la naturaleza y de la naturaleza aprendió el ser perseverante, el tener paciencia, el ser uno dependiente del poder de Dios y de la sabiduría de Dios, y no de sus propias fuerzas ni de su propio conocimiento. ¿Cuánto tiempo Dios le dio el plazo para que aprendiera en la mejor universidad que cualquiera de nosotros se puede matricular? 40 años. No solamente para aprender, sino para desaprender aquello que había aprendido en Egipto y aprender aquello que él desconocía. Pero quiero preguntar a mis queridos amigos que están escuchando, ¿cuál fue el método que Dios utilizó para alfabetizar a este gran líder? ¿Cuál fue el método? ¿Qué le entregó a Moisés después de los 40 años, después de que sacó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto? ¿Qué es lo que le entregó en las manos? 2 tablas de piedra, apenas 2 hojas. Y muchos se reirán y dirán: ¿cómo con 2 hojas yo puedo ser sabio, entendido en todas las cosas? El conocimiento de Dios es tan sencillo, es tan simple. Hasta un niño puede aprender 10 principios de vida. Y esos 10 principios de vida deberían ser enseñados al pueblo de Israel. ¿En qué consiste esa enseñanza? Son los 10 mandamientos, son los 10 principios de vida. ¿Y qué es lo que debería hacer el pueblo de Israel? Me gustaría invitarlos a ustedes para que vayamos al libro de Deuteronomios, capítulo 6. La Escritura allí nos va a revelar lo que nos está diciendo. En el versículo 6 dice la palabra de Dios: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, y al acostarte, cuando te levantes, y los atarás por señal en tu mano, y estarán por frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa, en tus portadas. Y será cuando Jehová tu Dios te hubiera introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, luego que comieras y te saciares. Guárdate que no te olvides de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de siervos. El diablo odia estos mandamientos. Hoy no quiere que se exponga en las casas. ¿Quién tiene unos, aunque sea escrito en un cuadro los 10 mandamientos? Antes por lo menos se solía tener en las casas o en las iglesias.
¿Quién escribe en los postes algún pedazo de un versículo de la Biblia? ¿Quién coloca en un cuadro, por lo menos en su dormitorio, en la cámara, en la cocina? ¿Alguien ha puesto un versículo en el frontal? Todos pueden tener un cuadro de su equipo preferido. Pueden tener de su ídolo preferido. Pueden tener muchas cosas que el mundo ofrece. Pero hoy día se está ignorando completamente la palabra de Dios y los 10 mandamientos no son aceptados, no son practicados, no son recibidos. Y si nosotros pudiéramos preguntar esta mañana, ¿habrá alguien que puede repetir, aunque sea de memoria, estos 10 principios, estos 10 mandamientos que te hacen sabio? Porque el no conocer esto te hace ignorante. Te hace una persona analfabeta en conocer la palabra de Dios. Queridos amigos y hermanos, yo provengo de la cultura aymara. Y si tengo algún error en no articular una palabra en español, le pido disculpas, así como nuestros amigos de Norteamérica vienen y apenas hablan un español mezclado con inglés. También tenemos algún derecho nosotros de equivocarnos, ¿no es así? Entonces, en esta mañana yo quiero un poquito rememorar la historia. ¿De dónde viene el mensaje adventista para Bolivia? ¿De dónde viene el mensaje adventista para Perú? Yo no sé cuántos conocerán la historia, porque yo soy un hombre que me gusta mucho leer la historia. No sé si habrán escuchado de un hombre que se llamó Fernando Estal. Fernando Estal estaba en un congreso de Estados Unidos allá por los años 1900, y en uno de esos congresos que siempre suele hacer un llamado para hacer una obra misionera, para ir a un proyecto misionero, él escuchó de que el mensaje está avanzando en sus comienzos en Sudamérica, y entonces el llamado era que necesitan misioneros. Y el Señor lo impresionó tanto su corazón que él, junto con su esposa Ana, tomó la decisión de ser misionero para Sudamérica. Pero yo les pregunto, ser misionero para Sudamérica, a la aventura, no hay teléfono, no hay internet, no hay aviones, no hay muchas cosas que nosotros hoy tenemos. Era una locura ser misionero para ir a Sudamérica e ir con un propósito, con un proyecto de ir a evangelizar a los aymaras. Aprender otro lenguaje, tener el estilo de vida que ellos tienen y aprender todo lo que ellos ni siquiera conocían, era realmente algo interesante. Y eso a mí me trae a un desafío. Yo no sé si a ustedes qué es lo que les produce. Espero que después de este mensaje nosotros podamos tener un compromiso de que debemos ser misioneros, o de lo contrario no seremos nada. Uno de los escritores, Daniel Plenk, escribió sobre los misioneros en Sudamérica. Y en la cita que va a aparecer en la pantalla está algo del registro que Fernando Estal y Ana Estal tenían 2 hijos. Una niña de 15 años y un hijo de 4 años. Partieron de Nueva York y fueron viajando 20 días en alta mar. Llegaron al puerto de Mollendo, en el Perú, y de allí tomaron un tren. Y después de viajar varias horas, llegaron a Arequipa. Y estando en Arequipa, el viaje debería continuar para llegar a Puno. Y son 4,000 metros de altura. ¿Y sabes lo que sucede cuando uno está en ese nivel del mar? ¿Qué es lo que sucede? Hay un dolor de cabeza. Y se conoce esta enfermedad como mal de la altura, el soroche. ¿Y con qué combaten los aborígenes, los que viven en esos lugares? Con la coca. Ahora imagínate, un gringo, como decimos a los americanos, mascando coca para mitigar el dolor del mal de altura. Pero este hombre tenía algo muy importante, muy interesante, que a mí me gustaría que ustedes puedan acompañarme
en esta experiencia. Llegaron a las orillas del lago Titicaca. ¿Cuál era el objetivo? Llegar a la paz. Llegar a la paz. Llegaron a la paz. No había quien le esté esperando. No hay hermanos, no hay iglesia, no hay nada. Tienen que comenzar de cero. Yo quiero preguntarte, ¿tú te animarías a hacer esa aventura? ¿Qué le motivó a Fernando Estal de poder echar la suerte con aquellos tan desventurados que eran esclavos, que eran analfabetos, no sabían nada, no sabían leer ni escribir? Fernando Estal estuvo 1 año en La Paz, yendo para los Yungas, yendo para el altiplano, queriendo tener contactos con el gobierno, pero no fue entendido. Y entonces Fernando Estal se fue para el parte de Perú. Y allí encontró a un líder cacique indígena aymara. Era profesor que había obtenido el título de ser profesor. Y entonces este cacique estaba también con la idea de poder alfabetizar, comenzar esa alfabetización con los indígenas. Por tanto, se juntó, el Señor en su providencia juntó a Fernando Estal con Manuel Camacho, era el nombre de este líder indígena. Comenzaron a hacer planes de cómo podían ayudar a estos pobres hombres que eran explotados por el gobierno y por la iglesia. Siempre fue así, el poder político y el poder religioso explotando la ignorancia de toda una generación y de toda una nación como eran los quechuas y los aymaras. ¿Qué hizo Manuel Camacho y Fernando Estal? Ellos hicieron un plan de educar en aquellos principios que hemos escuchado como testimonio en esta mañana. Trabajar en el área de la salud. Enseñaron a esos pobres campesinos que solo sabían mascar coca, que solo sabían tomar alcohol, que solo sabían hacer fiestas patronales para que esa ignorancia pueda seguir permaneciendo y ellos sigan trabajando como pongos, como obreros, sin paga, sin sueldo, sin derechos y sin tener absolutamente ningún conocimiento para el futuro, lo que les esperaba. Manuel Camacho y Fernando Estal comenzaron a diseñar cómo podían enseñar a vivir de manera saludable. Ustedes recuerdan, había un método, y en Deseo a todas las gentes, el Espíritu de Profecía dice, hay una sola manera de un método que no va a fracasar, y ese método es utilizar el método de Jesucristo. Y ese método de Jesucristo es acercarse a la persona como queriéndoles hacer el bien. Una vez que le hacías el bien, ¿qué es lo que se cosechaba? La confianza. Una vez que te ganaste la confianza, Jesús, ¿qué le decía? Ven y sígueme. Así que el pastor Fernando Estal hizo el bien. Enseñó a la gente cómo vivir saludablemente. Ellos vivían anteriormente, y aún todavía muchos siguen viviendo de esa manera, a donde no les llegó el evangelio. Ellos vivían solo en un solo ambiente. Era la cocina, era la despensa, era el dormitorio, ahí mismo cocinaban. Así que imagínense cómo era la salud de esa población. Y Fernando Estal comenzó a enseñarles cómo construir sus ambientes para dormitorio, para cocina, para la despensa, cómo tener los baños higiénicos para donde puedan hacer sus necesidades. Y cómo poder utilizar el agua y el jabón, cosas tan sencillas. No les habló de la Biblia, la doctrina. Les habló del bien que el evangelio podía hacer por ellos. Porque Fernando Estal tenía el corazón de Cristo. Era inspirado por el Espíritu Santo. Estaba guiado por salvar, no por dinero, no por honores, no por riqueza, no por nada, sino servir a la humanidad. Esa es la mayor grandeza que el ser humano puede tener. No aprovecharnos, no explotar, no ver con ojos de dinero a aquellas personas que dependen de nosotros porque son ignorantes. Fernando Estal entregó su vida misma, se puso a aprender el lenguaje de aymara. Aunque aprendió algunas palabras en aymara,
en estos relatos que hacen, por ejemplo, en el libro Fernando Estal, en el país de los incas, dice que Wallace, de 4 años, que después ya fue 5 o 6 años, aprendió el aymara, el idioma de los nativos de Perú y Bolivia. Así que ese era el intérprete. El pastor pues no aprendió, la esposa tardó en aprender, y entonces tenían su intérprete los 2 hijos y comenzaron a dar a conocer el segundo paso, que era alfabetizar. ¿Y qué significa alfabetizar? Llegar a conocer el A, B, C, D. ¿Pero con qué alfabetizaron? No fue con los libros que a mí me alfabetizaron. A mí me alfabetizaron con En Marcha, Alborada. Seguramente conocen algunos libros clásicos con los cuales nos enseñaron. Pero ellos utilizaron la Biblia. La Biblia. Repitieron Salmo 23. Repitieron las bienaventuranzas. Los 10 mandamientos. Ellos podían cantar en aymara y en español también. Así que Fernando Estal hizo una revolución en todo el altiplano boliviano peruano. ¿Sabe cómo era el hombre? Tenía inicialmente una escuela donde formó a los líderes para que sean aquellos líderes que alfabeticen como profesores a esa población. Y entonces, al formar a los primeros profesores, estaba formando a los futuros líderes que iban a trabajar en el mismo método que él había comenzado. Tuvo 10 escuelas, 20 escuelas, 30 escuelas, 40 escuelas, 50 escuelas, 60 escuelas. ¿Y cuántos alumnos? Por miles se contaban los alumnos. Muchos han estudiado la maravilla que hizo Fernando Estal, combinando la enseñanza de los 8 principios de vida con la tarea de la educación. Ese es el método que dio revolución al pueblo aymara y al pueblo quechua. ¿Saben? Los de Quechua, cuando se enteraron que todo estaba cambiando en esa población aymara, pidieron 150 profesores y no tenían de dónde traer. Hoy día nosotros tenemos esa misma falencia. Hoy nosotros nos hemos descuidado de muchas etnias, de muchas lenguas nativas a donde no hemos podido llegar. Ahí ustedes ven la imagen. Los aymaras leyendo la Biblia, aprendiendo la Biblia en aymara. Eso solamente podía hacer un hombre que amaba el Evangelio de Jesucristo. Ahora, yo quiero pasar a poder compartir con ustedes cómo podemos desarrollar la fe. ¿Cómo podemos desarrollar nosotros la fe? ¿Se puede enseñar en alguna universidad? ¿Se puede aprender por internet? ¿Se puede aprender por celular? Solamente la fe viene por el oír. ¿Y qué hay que oír? Novelas, fútbol, música mundana. ¿Qué hay que escuchar? La palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero yo quiero preguntarles, ¿aquí habrá algún analfabeto en este auditorio? Todos saben leer, pero el enemigo sabe, conoce cómo trabajar y cómo desbaratar la preparación para la última generación a fin de llegar al gran conflicto. ¿Sabe cómo trabaja? Analfabetizando a la generación donde hay tanto conocimiento, tanta literatura, tantas escuelas, tantas universidades, doctorados, PhD y todo lo demás que la mente humana se puede imaginar. Uno de los escritores norteamericanos llamado Alvin Toffler, probablemente muchos conocen, Alvin Toffler dijo: los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer ni escribir, sino aquellos que no entienden lo que leen. Hoy, ¿quién entiende lo que está leyendo? O sea, el problema que nosotros hemos llegado a la era de analfabetismo, es realmente asombroso, porque hoy día, en este tiempo de luces, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que nosotros tenemos en nuestra mano para leer? Que esta mañana sin ella no han podido salir, ninguno de ustedes.
Podían haberlo olvidado la Biblia, podían haberlo olvidado el himnario, y muchos han venido sin Biblia, por si acaso. No quiero ofender a nadie. Pero han venido todos con su celular. Allí está la Biblia, allí está el himnario, allí está la dirección. Antes, por lo menos en mi época, yo conocí a muchos hermanos y amigos que tenían, por lo menos en la mente, 10 números de teléfonos fijos. Hoy, ¿quién conoce el celular de su esposa? El número de su hijo. Hay muchos que ni saben cuál es su número, ni su carnet. ¿A dónde hemos llegado? Hoy, el cerebro, la mente que tenemos, pareciera que está ahí arriba solo para peinar. El diablo sabe que estamos frente a un gran conflicto. Sabe que hay la ley dominical. Sabe que va a haber las 7 postreras plagas. Sabe que el tiempo de gracia pronto se va a cerrar. Que los 10 mandamientos están en vigencia. Pero ¿cómo va a analfabetizar a esta generación? El diablo es tan inteligente que la ciencia la ha utilizado para su propio bien, para hacer ignorantes a esta generación. Y entonces, nosotros tenemos hoy, ¿no saben sumar? Los chicos de hoy no saben sumar. Yo trabajo en el área de la educación. Hay 3 niveles de lectura y voy a hablar pronto de esto. Hoy, ¿con qué se suma? Con el celular. ¿Quién usa lápiz y papel para poder sumar, restar, sacar el interés de lo que el banco te está dando, del préstamo que puedas tener o de cualquier otro detalle? Hoy hemos llegado a una era, como dijo Albert Einstein, este hombre de la ciencia. ¿Sabe qué dijo él? Temo el día en que la tecnología sobrepase nuestra humanidad. El mundo entonces solo tendrá una generación de idiotas. Sin ofender. ¿Y qué es un idiota? Yo no sé si les parece esto razonable. Esta es una estadística de México. Más del 50% de la población es adicto al celular. No sé si usted está incluido ahí. Pasa entre 8 y 9 horas chateando y con el celular encendido. 80% de la gente duerme con el celular encendido en su cama y muchas veces enchufado para que no se descargue la batería. Son más las mujeres adictos que los varones. 70% de mujeres, 60% de varones. Sufren una enfermedad que se llama la nomofobia. La nomofobia es el terror de estar sin celular. Es el miedo que uno tiene de perder el celular, porque más o menos consultan 100 veces al día cualquier información, cualquier noticia. Si alguien le ha llamado, están estresados y en ansiedad. Si le llaman, porque es una noticia que no quiere que le llamen, o también están estresados porque no le llaman. Ahora, en estos 3 niveles de analfabetismo, la adicción ha llegado a tal extremo, a afectar la lectura, la escritura y el conocimiento lógico. ¿Cómo se escribe? Me gustaría demostrar a aquellos que no tienen lectura. Hoy día los chicos no leen en los colegios. ¿Quién maneja un libro? ¿Quién tiene un libro? O por lo menos, alguna vez, estando en España, yo veía a muchas personas que en el metro están siempre leyendo un libro. Yo quiero preguntar en Bolivia y en los países de Latinoamérica, ¿han visto esa especie que ya está en extinción,
de poder agarrar un libro y estar leyendo? Ya no hay. Mira, por ese analfabetismo, ¿cómo hoy se escribe? Por seguridad, higiene, no hay H, es con G, con J, no saben. Ornato es con H, público con cuál de las B se escribe. Queda prohibida la entrada y el vertido de las basuras en este recinto. Está bien escrito. ¿Está mal o está bien? O sea, causa risa. Pero vamos a ir a algo más. ¿Cómo utilizamos nosotros en el chat? La siguiente imagen. En el chat nosotros utilizamos, hoy día hasta nuestros hijos, quieren ahorrarse lo más que pueden de escribir una frase, una palabra. Hola, ¿cómo estás? Yo bien, estoy en casa y y ahora estamos llegando de que ni siquiera queremos escribir las letras. Hoy todos son los iconos, emociones. Estamos llegando a la era del jeroglífico. Llegaremos muy pronto a no utilizar el alfabeto. Ahora, ¿qué significa ser analfabeto funcional? Significa de que en Estados Unidos, el país más desarrollado, 24 millones de norteamericanos son analfabetos funcionales. Un alfabeto funcional es esa persona que puede leer pero no entiende lo que lee. Se dan los exámenes y los exámenes cada vez más son sencillos para ingresar a la universidad. Pero ¿cuántos aprueban de los 1000? Cada año que pasa los exámenes se hacen más sencillos, pero también son los menos que lo aprueban, porque creen que son exámenes más difíciles. Queridos amigos, en la revista Time se ha dado algunas indicaciones. Uno de los profesores de la Universidad de Vanderbilt, Chester Finn, cita algunos descubrimientos que realmente es como para asustarse. Solo el 5% de los estudiantes de 17 años de nivel de secundaria puede leer suficientemente bien como para entender y usar la información que se encuentra en materiales técnicos, ensayos literarios y documentos históricos. Queridos amigos, despertemos. ¿Qué tanto de lo que usted lee la Biblia entiende? Si usted no ha leído ni un libro en este año, ¿cómo va a cultivar el conocimiento? ¿Cómo va a poder desarrollar la capacidad que la mente tiene, no solamente de leer lo que es textual, sino cómo podemos deducir y cómo podemos ser críticos o podemos cuestionar aquello que la información nos da? Cada año al menos 1 millón de analfabetos funcionales en Estados Unidos reciben su diploma, están en esas promociones con todas las formalidades de ley, pero que esos títulos no representan casi nada en su nivel de conocimiento. Solo el 5% de los estudiantes de 17 años del nivel de secundaria pueden leer lo suficientemente bien como para entender esto. Pero no solamente son analfabetos en la lectura, sino también, la revista sigue diciendo, el analfabetismo cultural. Voy a tratar de ir un poco más rápido. ¿Quién sabe en esta sala quién descubrió América? ¿En qué año fue? ¿Y en qué fecha fue? Bueno, alguien salva por ahí, ¿no? Pero el resto. Hay muchos que no saben. Si usted le entrega el mapamundi a un niño, no sabe dónde está Europa, dónde está Oceanía, o dónde está un país vecino, o no sabe dónde está Pando. ¿Y en qué tiempo vivimos? En la era de la cibernética, en la era del conocimiento. Pero no solamente eso. Yo no sé
¿Cuántos han leído los libros clásicos cristianos? O de cultura nada más. ¿Quién leyó a Cervantes? ¿Quién leyó a Máximo Gorki? ¿Quién conoce o quién escribió el libro Progreso del Peregrino? No estoy diciendo que son motivos de salvación. Lo que estoy diciendo es que hemos llegado con tanta información, pero esa información solamente está expresada en el celular a través del chat, a través del Facebook, a través de las redes sociales. Pero no hemos llegado a desarrollar la capacidad de reflejar la imagen de Dios. Ahora, ¿a dónde nos ha llevado, queridos amigos? Ustedes dirán, este hermano, bueno, más nos están dando datos, pero voy a llegar a la parte más importante, el analfabetismo espiritual. Pero quiero tocar el tema de analfabetismo moral. Antes los padres sabían qué eran principios y valores morales. Respetar a los ancianos, obedecer, dar asiento a los mayores, tender la cama, saludar, respetar a la autoridad, respetar las normas. ¿Sabían los niños de los padres de la anterior generación qué eran principios y valores morales? Hoy día tenemos una generación de idiotas, como dijo Albert Einstein, no es por si acaso mi palabra. ¿Quién marca la norma y los principios morales en la casa? ¿El papá? ¿La iglesia? ¿La escuela? Hemos llegado a una generación donde hay leyes que se están sacando y que se están implementando de que el niño en su certificado de nacimiento no tienes que colocar el sexo si es varón o mujer. Eso lo va a elegir el niño cuando tenga 8 o 10 años. Hoy los baños públicos son mixtos. Queridos amigos y hermanos, yo quiero preguntarles, ¿qué tanto más vamos a seguir avanzando en el mal? Hoy pareciera que mentir es más bien una virtud, que robar y engañar es el pan de cada día. Eso lo practican las autoridades políticas, judiciales, militares, policiales, profesores, alumnos y nosotros también. Hemos llegado a una era de analfabetismo bíblico. ¿Sabe qué piensan los norteamericanos cuando hicieron las preguntas que suele hacerse una encuesta en la calle? ¿Creen que los 4 jinetes aparecían en el Acrópolis y que los 4 evangelistas o evangelios fueron escritos por Mateo, Marcos, Lucas o Lutero y Juan? ¿Qué fue creado de una manzana? Al niño más listo le preguntaron, ¿qué fue Gólgota? Y ese niño, ese joven estudiante inteligente respondió, Gólgota fue el nombre del gigante que mató al apóstol David. Hoy vivimos en una tierra llena de iglesias, capillas, templos, tabernáculos. Solo hay un significante puño de estudiantes con conocimiento del libro de los libros, la Biblia. Tenemos la escritura en edición rústica, tenemos en tela, en piel, versiones, paráfrasis, ediciones con letras rojas, con letras grandes, con letras extra grandes. Tenemos todo tipo de Biblias. Pero ¿qué se predica hoy? ¿Cuál de esos se lee? ¿Hace qué tiempo usted hace el año bíblico? ¿Cuántas veces usted leyó la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis? Antes la Biblia estaba amarrado en los monasterios, escritos en latín.
Hoy día, las Biblias están olvidadas en los estantes porque los celulares han ocupado ese tiempo que antes se dedicaba al estudio de la Biblia. Hay una imagen que está después de las revistas Time. Hemos llegado a un púlpito donde el que predica, no estoy diciendo de que el celular y utilizar los medios cibernéticos sea un pecado, yo también lo utilizo. Pero ¿con qué debemos enseñar a la hermandad? ¿Con qué debemos evangelizar como lo hizo Fernando Estal? Hemos llegado a una irreverencia total. En muchas iglesias hoy el predicador está predicando sin Biblia. ¿Con qué predica? Con el celular. Ahí tiene todo. Pero no simplemente eso. ¿Y cómo están las iglesias? En las conferencias que hace 20, 30 años yo daba, lo único que se escuchaba en el auditorio era el sonar de las hojas, cada uno que estaba buscando el capítulo y el versículo. Hoy día eso ya no se escucha. Hoy lo que se escucha y se ve son los celulares. Así está el púlpito y así están los miembros de iglesia. Y es más importante que el celular nos llame para salir afuera o atender ahí mismo y marcar la irreverencia. En la historia bíblica, en el libro de Hechos capítulo 8, está, y voy a leer por favor si ustedes van conmigo, allí un hombre llamado Felipe tenía que alfabetizar a un hombre muy importante de un empleado de la reina de Candace. Se llamaba el etíope, que era un eunuco. Y este hombre había ido a Jerusalén. Allí tenía el rollo del libro del profeta Isaías y leía en el camino. Y el Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate. Y él cuando se acercó escuchó lo que el etíope estaba leyendo. ¿Qué capítulo de Isaías estaba leyendo? Isaías 53. Como cordero fue llevado al matadero y todo lo demás. Y Felipe cuando se acercó le preguntó al etíope, le dijo, ¿entiendes lo que lees? ¿Y qué le dijo el etíope? ¿Cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Yo quiero preguntarte, ¿tú estás en condiciones de explicar alguna doctrina que la otra persona no le entiende? ¿Alguna parte profética? Nosotros debiéramos ser, así como ese indígena Manuel Camacho, aquellos que vamos a alfabetizar. Si Bolivia, los países de Latinoamérica están engañados con la política que niega la Biblia y el Dios de la creación, es porque nosotros hemos fallado. Nosotros no hemos cumplido el deber que Dios nos ha dado de ir a predicar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Queridos amigos, quiero entrar a analizar de manera breve, antes de apelar a la conciencia de ustedes, ¿cuál es el evento que está delante de nosotros? ¿Usted conoce qué viene? Muchos están de miedo porque sale la ley dominical. Otros están de miedo, ¿qué voy a hacer en el día de las 7 plagas que van a caer a la humanidad? Pero esas son las verdaderas preocupaciones que debiera mantener nuestro corazón. Hay un aspecto que quisiera que ustedes tomen en cuenta. Voy a ir con ustedes al libro de Daniel capítulo 5. Y yo estoy agradecido a Dios que estos 3 meses estudiaremos, pero así con toda dedicación, con todo nuestro corazón, este libro maravilloso que se llama Daniel. Ahí estaba el nieto de Nabucodonosor, su nombre es Belsasar. Hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 estaba tomando vino. ¿Qué vino era? Vino de Babilonia. Ahora, ¿qué implica en la enseñanza bíblica ese vino de Babilonia? Y Belsasar, con el gusto del vino,
mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su abuelo, había traído del templo de Jerusalén, para que en esos vasos pudiese beber el vino de Babilonia. Queridos amigos, ¿qué significa ese vaso en esta época, en este tiempo? La Biblia dice, si ustedes quieren pueden leer en 2 Corintios 4:7, nosotros somos ese vaso de honra. Nosotros somos ese vaso de honra. Pero ese vaso solamente debería ser utilizado para servicio del santuario. ¿No es así? ¿Y en el santuario para qué servía ese vaso? Para ministrar dos elementos, la sangre y el aceite. Pero como el rey Belsasar creía que su reino era el reino todopoderoso, creyó que podía ofender al Dios de esos esclavos que estaban por su ignorancia, por haber olvidado los mandamientos de Dios, por haber ignorado esos principios que deberían estarse repitiendo cada mañana, cada noche, en el campo, en la ciudad, al caminar, al acostarte, en cada momento. ¿Estamos cumpliendo ese deber? Pero por no haber cumplido ese deber, el pueblo de Israel estaba en esta esclavitud que duraría 70 años para estar en Babilonia. El tiempo estaba pasando, los 70 años casi ya se habían cumplido. El pueblo de Israel, ignorante por completo de la Escritura. El libro de Esdras y Nehemías dice, la gran mayoría estaba cómoda en Babilonia porque tenían inversiones, matrimonios que se habían establecido con los babilonios. Todo el interés, ¿dónde estaba? En Babilonia. Pero se olvidaron de que después de los 70 años, ellos deberían regresar a Jerusalén. Yo quiero preguntarte, ¿nosotros tenemos este mundo como la patria eterna y permanente en el cual vamos a morar por la eternidad, en esta tierra? ¿O esperamos cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia? ¿Dónde está nuestro corazón? Y vamos a ver que cuando trajeron los vasos, también recordamos de que él debería ser juzgado, debería ser pesado. Había un juicio investigador, había un juicio que estaba pendiente no solo para el pueblo de Israel, sino para aquellos que estaban en el poder. Y la Escritura dice, verso 3, entonces fueron traídos los vasos de oro que había traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y vivieron con ellos el rey y sus príncipes y sus esposas y sus concubinas. Bebieron vino, alabaron a los dioses. ¿A qué dioses alabaron? De oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. ¿Cuáles son los dioses que nosotros adoramos? Usted sería la persona más feliz, aunque sea que le entreguemos 1 kilo de oro. Pero no seríamos tan felices leyendo esta palabra, donde realmente estos son los que van a llevarnos a heredar la vida eterna. La plata, el bronce, en el orden en que la imagen de Daniel 2 fue establecido. Esa adoración es lo que hoy nosotros de alguna manera estamos practicando. Y en esa misma hora salió unos dedos de la mano de un hombre. ¿Quién escribió esos 10 mandamientos en el monte Sinaí cuando lo entregó a Moisés 2 tablas de piedra? ¿Quién lo escribió? El Señor. Éxodo 31:18 dice, con su propio dedo fue escrito el único documento que hoy vale para educar a nuestros hijos, a toda nuestra generación, a nuestra iglesia, para que ellos conozcan el nombre de Jesucristo. No hay otro, no hay otro. No va a ser otro tipo, otra forma de educación la que tengamos. Pero esta vez no apareció solo el dedo. ¿Qué más apareció? La mano. ¿Y qué escribió? ¿Los 10 mandamientos? No. Juzgar de acuerdo a esos mandamientos. ¿Cómo era la vida?
En algún momento usted va a aparecer frente a esos mandamientos que hoy hemos menospreciado, así como menospreció Belsasar. Queridos amigos, la Escritura sigue diciendo, cuando apareció la Escritura, Mene, Mene, Tekel, Uparsin, ¿en qué idioma fue escrito? En arameo. No podía leer el rey Belsasar y no podía leer la corte que estaba en esa fiesta. ¿Por qué no pudieron leer? ¿Cómo estaban? Borrachos. ¿Y el borracho qué lee? ¿Y nosotros estamos borrachos o no? Sí, estamos borrachos. ¿Y con qué nos hemos emborrachado? Con el vino de Babilonia. ¿Y qué es ese vino de Babilonia? Queridos hermanos, nosotros somos cartas abiertas para que otros lean cuál es tu vida, cuál es el testimonio que tú tienes. Y el rey Belsasar dijo, a cualquiera que lea esta escritura, a cualquiera que dé el significado, ¿con qué voy a recompensar? Con oro, con plata, con todas las riquezas. ¿Qué recompensa estamos buscando nosotros? Esa misma. Esa es la que ofrece todo el sistema educativo. Nos han enseñado que todo tiene precio, que todo se mide con dinero y con plata, con honores. El pueblo de Israel estaba en esa condición. El pueblo de Babilonia estaba en esa condición. Yo quiero preguntarles, ¿ustedes creen que en ese banquete, en esa fiesta, no había ningún judío? Sí, lo había. Pero ¿en qué estaban pensando? ¿En la profecía de las 70 semanas? ¿Que el imperio de Babilonia iba a terminar? No, para ellos Babilonia va a ser el sueño americano que hemos escuchado estos días en el mensaje. Todos quisiéramos irnos a Estados Unidos porque allí están los billetes, están los dólares, o a Europa para poder tener euros. Pero ¿quién va a buscar la palabra de Dios? Yo admiro a Fernando Estal, vender todos sus bienes, empaquetar en varias cajas, hacer un viaje, quizá para no volver nunca más. ¿Quién hace hoy ese desprendimiento en el trabajo misionero? Sin sueldo, sin iglesia, sin reconocimiento. Ejemplo vivo de Jesucristo. Ese tipo de misioneros hoy ya no existen, y si existen, son muy pocas. Pero quiero ir avanzando para ir sacando algunas conclusiones. Entonces, ¿a quién se busca para que interpreten? A los sabios que había en aquel entonces. ¿Y quién eran esos sabios? Astrólogos, magos, encantadores. ¿Sabe que el televisor, sabe que los celulares son capaces de hipnotizar nuestra mente? Y los niños hoy están hipnotizados. Todo el chip y la programación que tienen no es para conocer la Escritura. Es todos los juegos, Power Ranger, absolutamente todo lo que ustedes puedan imaginarse. ¿Ahí estaba la verdadera sabiduría? No. La abuela de este hombre incauto, diríamos, estaba en la locura de su juventud, haciendo esta fiesta semejante. Se acordó y le dijo, hay en el reino un hombre que tiene el espíritu de los dioses. ¿Quién era? Daniel. Le mandaron a llamar. Y entonces, aunque el rey estaba turbado, la reina le dijo, hay un varón, versículo 11, en tu reino hay un varón en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre, él dio no solo la interpretación del sueño, sino también qué es lo que había soñado el rey. Pues por tanto llamaron. Yo quiero preguntarte, ¿habrán los Daniels modernos en esta ciudad de Santa Cruz, en este país de Bolivia y en todos los países donde llega la transmisión de este mensaje? ¿Pueden decir con certeza qué dice la Escritura? ¿Podemos leer qué dice la Biblia? Y serás recompensado. Pero Daniel dijo, tus recompensas sean para ti. Nosotros no conocemos esta Escritura para ser recompensados en esta tierra.
esperamos ser recompensados en la patria celestial. Tus dones sean para ti y tus presentes dale a otros, pero este no se compra con oro y con plata. Ahora dio el ejemplo, y ese ejemplo fue: no te olvides de que la historia no se debe repetir si tú eres prudente. Tu abuelo, por haberse ensoberbecido, está en Daniel capítulo 4, por haberse llenado de orgullo, Dios le humilló y le mandó a vivir con los animales y bestias del campo. Se alimentaba como animal, hasta que él reconoció que hay un Dios en los cielos. Si no reconocemos hoy que hay un Dios en los cielos, que Él lleva la cuenta de cada uno de nosotros y que hay un ángel que está presente en cada acto, en cada pensamiento que tú y yo estamos haciendo y que están registrados en un libro que no es de este mundo, sino que son registros celestiales, no estaremos conscientes nosotros a dónde hemos llegado. Queridos amigos, hoy tener a Babilonia con semejantes edificios, con semejantes muros de protección, Belsasar no sabía que su fin había llegado. Que Ciro, que era el que iba a entrar en la escena mundial del imperio hegemónico, el imperio medo-persa, ya estaba trabajando mientras ellos estaban en la fiesta. En el libro de Isaías capítulo 45 está profetizado que Ciro es un prototipo de Jesucristo. Ese Ciro es el que desvió el curso del río de Babilonia con su ejército. Y ese Ciro es aquel que vendrá después de que caiga Babilonia, según Apocalipsis 17. Cuando se esté dando a beber el vino de Babilonia, que son las falsas doctrinas. Esas son las doctrinas que hoy nosotros no podemos probar con la Biblia. Imagínense, toda la ciencia para hacer semejante arquitectura. Aquí estaba toda la ingeniería y el saber humano, pero detrás de estas paredes, ¿qué es lo que había? Orgía, placer, idolatría, todas las cosas que el mundo hoy hace. ¿No estamos de la misma manera repitiendo la historia? Estamos repitiendo la misma historia. Pero yo quiero terminar. ¿Cuál es el analfabetismo del adventismo? Voy a pasar una imagen que me gustaría que puedan leer en la pantalla lo que dijo uno de los líderes de nuestra iglesia, como fue el pastor Neil Wilson. Nosotros sabemos que hay una apostasía alfa y una apostasía omega. La apostasía alfa fue en los tiempos de la sierva del Señor. No vamos a tocar este tema porque el tiempo se nos fue. Pero nosotros vivimos en la apostasía omega. Y en la apostasía omega, nuestras doctrinas serían cambiados. Nuestros hitos serían removidos. ¿Por qué? Porque el adventista hoy ya no es el hermano de la Biblia. Hoy otras religiones, otras iglesias o denominaciones son los que manejan la Biblia. Hoy el hermano adventista fácilmente puede ser refutado por cualquier doctrina que él quiera probar con las Santas Escrituras. Y aquí tenemos el dicho del pastor Neil Wilson. Demasiado de nuestra gente son analfabetos bíblicos. Él ya lo dijo. Adventistas analfabetos. Y como resultado no tienen convicciones firmes ni compromisos con este movimiento. Hoy ser adventista es más de etiqueta. Usted puede ser un adventista, bautizarse sin conocer las doctrinas fundamentales, no vivir los principios de salud, no conocer la doctrina del santuario. Y también el otro pastor, en el año 2002, Jan Paulsen, dijo que los adventistas están cada vez más irreconocibles como cristianos, que como cristianos adventistas del séptimo día. Perdemos nuestra identidad para nuestra propia destrucción. El diablo sabe que introduciendo las doctrinas católicas, las doctrinas evangélicas en nuestra teología, y hemos llegado, muchos de ustedes, muchos de nosotros, y peor nuestros hijos no sabrán qué son los 2300 tardes y mañanas. No saben lo que es la verdad del santuario, la verdad del juicio, el tiempo del fin,
el mensaje de los 3 ángeles, la segunda venida de Cristo, el milenio y otras verdades que nos hacen diferentes. Queridos amigos y hermanos, el tiempo de gracia está por cerrarse. Cristo viene pronto, pero el río de Babilonia está inundando con esa falsa seguridad. Y nosotros ahí tenemos, en la siguiente imagen, ¿a dónde nos ha llevado este pluralismo teológico? ¿A dónde nos ha llevado? En creer doctrinas que no son adventistas, en doctrinas que no pasan la palabra profética, no pasa la prueba del espíritu de profecía. Hoy nosotros creemos de que tenemos muchos años y este doctor, este pastor, Samuel Corantén Pipín, dijo que nuestros abuelos sabían qué es lo que significaba ser adventista. Pero hoy día nosotros no sabemos qué es ser adventista porque hemos perdido nuestra identidad. Queridos amigos, vivimos en un analfabetismo adventista muy triste, muy lamentable, porque hemos dejado de ser estudiantes de la Biblia. Me gustaría que podamos nosotros, frente a este evento tan grande que es el cierre del tiempo de gracia. Belsasar no sabía que el río estaba siendo desviado. Y yo quiero ser ese hombre que desvía el cauce del río de Babilonia. ¿Sabe? Si vamos a hacer ese trabajo, a cada falsa enseñanza debemos tener un escrito está, conocer la Escritura, citas del Espíritu de Profecía, y no ser ignorantes adventistas que solo el título tenemos, el cartón de bautismo tenemos, pero no conocemos ni quiénes somos, ni por qué estamos aquí y ni a dónde vamos. Hoy día, solo los sábados nos reunimos. ¿Quién hace un trabajo misionero? ¿Quién está enseñando igual que Felipe, de casa en casa, estudiando la Escritura? Porque al enseñar la palabra de Dios, usted mismo se va a salvar, porque al querer enseñar, usted va a aprender, va a investigar, va a conocer y se va a enamorar de este hermoso evangelio como Fernando Estal, y no nos va a costar ni importar ni el título, ni los honores, ni el oro, ni la plata. Así como Daniel, vamos a ser firmes hasta el final. Y yo quiero terminar con el último versículo. Está en el libro de Judas. El libro de Judas está un poquito antes que el libro de Apocalipsis, y hay un versículo que nos debe motivar a que no es poca monta la que nosotros estamos diciendo. En el libro de Judas, en el versículo 3, dice así la Escritura: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros tocante a la común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque ciertos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes fueron ordenados para esta condenación, hombres impíos que cambian la gracia de nuestro Dios en libertinaje, negando al único Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos y amigos, debemos contender ardientemente. No podemos tolerar las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas. Hay muchas doctrinas que me gustaría mencionar que hoy no pasan la prueba de la Biblia ni del Espíritu de Profecía, pero que se predican desde los púlpitos. Nosotros debemos tener la conciencia de que somos la última generación y debemos contender ardientemente. Y para terminar, yo quiero leer una cita del Espíritu de Profecía. Está en Mensajes Selectos, tomo 3, en la página 182, y dice: no tenemos nada que temer por el futuro. ¿Tenemos que tener miedo por el futuro? Absolutamente. Excepto que olvidemos la manera que el Señor nos ha conducido. No debemos olvidar en la forma que el Señor ha conducido a este movimiento. Queridos amigos, somos ahora un pueblo fuerte. Si queremos poner nuestra confianza en el Señor, no hay nada que temer, porque estamos manejando las grandiosas verdades de la palabra de Dios. Nosotros somos igual que Daniel.
el que debe ser la luz para una generación perversa. No importa aunque vivamos en Babilonia. El Señor tiene un remanente y hoy Él está sellando aquellos que van a no solamente desviar el cauce del río de Babilonia, sino aquellos que entrarán y con la espada de dos filos terminarán con Belsasar en esa borrachera, y entonces Cristo vendrá y tomará a su iglesia y seremos nosotros los que vamos a ocupar el lugar que los demonios han dejado vacíos en el cielo. Nuestro futuro, nuestra esperanza está dicho y está escrito. Esta palabra que tenemos en la mano es la palabra de Dios, es la luz, es la verdad del Evangelio. No cambiemos por nada, por ningún estudio, por ninguna carrera, por ningún placer, absolutamente, porque nuestra salvación hoy está más cerca de lo que antes habíamos creído. Que el Señor nos bendiga y que vayamos con ese propósito. Y quisiera que hayan hijos de Fernando Estal en este auditorio y los que escuchan para llevar este mensaje de salvación a una generación que perece. Que el Señor los bendiga. Oh Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrás. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada mañana la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Tú me perdonas, me das paz y gozo. Tierno me guías por sendas de paz. Tú eres mi fuerza, mi fe, mi refugio, y por los siglos mi Padre serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada mañana la veo en mí, y nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Señor, grande Señor es tu, grande Señor es tu fidelidad. Amén. Quiero hacer un llamado a nuestros hermanos, así como se cantó ese precioso himno. Comenzamos el año
y quisiéramos renovar nuestra fidelidad a Dios. Que el espíritu que estaba en Daniel esté con nosotros también, para que ese espíritu nos convenza de justicia y de juicio y de pecado. Quisiera orar para que hoy tengamos un compromiso renovado con el Señor, de ser fiel hasta la muerte, así como Daniel, así como los santos hombres, y tener la corona de vida. Voy a orar, y si alguien desea consagrar su vida con este voto, me gustaría que se ponga de pie mientras yo voy a hacer la oración de rodillas. Vamos a orar. Padre amantísimo, quiero pedirte perdón, porque al ver a estos hombres santos, uno del Antiguo Testamento, otro que vivió en este país, y él se comprometió contigo, alma, vida y corazón. Él echó la suerte contigo. Probablemente no dejó ningún legado a sus hijos que no sea el nombre glorioso de Jesucristo predicado a toda una nación de quechuas y aymaras. Y nosotros, como descendientes de esa cultura, aquellos que hemos recibido el mensaje, tenemos una deuda con ese hombre y contigo para ser fieles y para poder consagrar nuestras vidas. Acéptanos en la sangre de Jesucristo. Haz que nuestros nombres puedan permanecer en la vida del Cordero. Borra nuestras rebeliones, quita nuestros pecados. Este 2020 que comenzamos, podamos tener, Señor, ese gozo, esa satisfacción de ser sellados con tu Espíritu y que podamos solazarnos cada día en la luz de tu palabra, para que seamos sellados, Señor, para vida eterna. Rogamos una vez más que tú aceptes nuestra consagración, nuestra entrega, de aquí hasta la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén.